somos de este mundo. No somos de este mundo. Y por el título tal vez muchos piensen que si no somos de este mundo, entonces ¿de qué planeta somos? ¿O a dónde pertenecemos? ¿Qué nos quiere decir, pastor, que no somos de este mundo? Y esa es una pregunta que Jesús mismo la explica en la oración que hizo a su Padre por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y ahí en Juan capítulo 17, leemos del versículo 14 al 16, dice, Jesús orando al Padre le dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Entonces, estamos leyendo la oración que le hace Jesús al Padre antes de ir a la cruz, pidiendo por sus discípulos, pero vamos a ver que Él no solamente está pidiendo por sus discípulos, sino que también Él está pidiendo ahí por nosotros. Y en el versículo 20 de Juan 17 lo dice, porque Jesús dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Quiere decir que ahí estamos incluidos tú y yo. Jesús ya estaba orando por nosotros hace 2000 años atrás. Y está diciendo que tanto sus discípulos como los que en el futuro iban a creer en Él, es decir, los que estamos aquí nosotros, es decir, que todos los hijos de Dios, está diciendo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Jesús agrega algo más importante todavía. Dice, ellos están en el mundo y no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es muy importante porque nuestra meta es ser como Jesús. Y como estamos en el mundo y no pertenecemos a este mundo, entonces debemos estar alerta, debemos vivir alerta al mundo que nos rodea. Porque la Biblia dice que estamos en territorio enemigo. Porque el mundo no es nuestra casa, el mundo no es nuestra ciudadanía. Y estamos en territorio enemigo, estamos en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Hablando en términos de guerra espiritual, la Biblia dice que el diablo es nuestro enemigo y anda alrededor de nosotros buscando como león rugiente a quien devorar. Además, la Biblia dice que el mundo está bajo la potestad del maligno. En Efesios capítulo 6, verso 12 podemos leerlo, donde Pablo dice, porque nuestra lucha, es decir, que estamos en una guerra, nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Dominan este mundo de tinieblas. Y Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y cuando Jesús se está refiriendo aquí al mundo, Jesús está hablando del sistema gobernado por Satanás. Jesús no se está refiriendo al mundo físico, sino que se está refiriendo a la filosofía, a la manera de pensar, a este sistema que está siendo gobernado por Satanás. Por eso Jesús dice que el mundo nos odia. El diablo odia a los cristianos. El diablo odia a los hijos de Dios. Pero qué bueno es saber que hay una victoria, hay una seguridad para los hijos de Dios, donde la Biblia dice en Primera de Juan que cuando estamos pegados a Dios, el diablo no puede tocarnos.
¿Qué esperanza? Aunque estemos aquí en el territorio, en el mundo gobernado por Satanás, pero si estamos aquí agarrados de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la Biblia dice, el diablo no te puede tocar porque Dios te protege. Los cristianos, dice Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra identidad está en Cristo. Porque nos regimos con los valores del reino de Dios. Porque nos movemos siguiendo los mandamientos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, pastor, ¿será que alguien podría llegar a pensar de que como no somos de este mundo, entonces sería mejor vivir aislados, vivir lejos de la sociedad, tal vez metido en un gueto, tal vez para no contaminarnos, para no tener contactos con el mundo? Y usted sabe que a lo largo de la historia del cristianismo, algunos han pensado así. Por eso es que muchas personas se apartaban a vivir en el desierto, se apartaban a vivir en las cuevas, muchos se apartaban a vivir en los monasterios, ahí en las soledades, donde las personas iban a aislarse, se iban a aislar del mundo porque habían interpretado esta palabra que no son del mundo de esta manera, que tenían que aislarse del mundo, vivir solos en austeridad para no contaminarse con el mundo. Pero eso no es lo que Jesús estaba orando. Eso no es lo que Jesús le pidió al Padre. Porque Jesús le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que los protejas del maligno. Y entonces Jesús dice ahí en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Quiere decir que Dios no quiere que nos salgamos del mundo, sino que lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir en el mundo sin ser del mundo. Se lo repito otra vez. Dios quiere que aprendamos a vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Por qué no lo repetís conmigo? Dios quiere que vivamos en el mundo sin ser del mundo, porque no somos de este mundo. Quiere decir que Jesús nos da una orden de no salir de nuestra posición. Él nos ha dejado aquí en el mundo. Él nos ha dejado aquí en el campo de batalla, donde estamos en una guerra espiritual contra nuestro enemigo. Y estamos en el mundo. Y estaremos en el mundo hasta que Cristo vuelva. Entonces podemos ver, según lo que Jesús está orando al Padre, podemos ver que en el mundo entonces hay dos clases de personas. ¿Quiénes son? Las que pertenecen al mundo y las que no pertenecen al mundo. Dos clases de personas. ¿Quiénes son los que pertenecen al mundo? Son aquellos que no son hijos de Dios. Los que pertenecen al mundo son aquellos que están bajo el designio del diablo. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme ¿a quién? A los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Los que pertenecen al mundo son los que están todavía guiados y gobernados por Satanás.
Y están entonces los que no pertenecen al mundo. ¿Quiénes son ellos? Los que recibieron a Jesús en su corazón y ahora son hijos de Dios. Y la Biblia dice que los hijos de Dios no son ciudadanos de este mundo. La Biblia dice que los hijos de Dios son ciudadanos del cielo. En Filipenses capítulo 3, verso 20, dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Somos ciudadanos de Él? Si tú eres un hijo de Dios, eres ciudadano del cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí en el mundo. Por eso yo no entiendo por qué hay muchos cristianos que invierten toda su energía, invierten todo su tiempo, invierten todo su dinero en este mundo y hacen raíces en este mundo. Cuando Dios dice que este mundo no es nuestra ciudadanía, que nosotros estamos aquí de pasada, estamos aquí como extranjeros. Por eso que Pablo en sus cartas dicen: busquen las cosas de arriba donde está Cristo y no las de la tierra. Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. El mundo dice que va a pasar, es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, fue a hacer una casa para nosotros, para que cuando Él venga a buscarnos, nos lleve para vivir con Él por la eternidad, para siempre, en el cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Y Pedro nos dice en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y mire lo que dice Pedro: queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos, aquí en el mundo donde estamos, donde no pertenecemos al mundo, pero estamos viviendo con los que están en el mundo, que son los incrédulos. Dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¡Wow! Pedro está diciendo: somos peregrinos en este mundo. Estamos de pasada, somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no podemos vivir como este mundo vive. Tenemos que mostrar la diferencia de que nosotros no somos de este mundo. Por eso es que nos apartamos de la manera de vivir como el mundo vive. El mundo vive en el pecado, pero nosotros nos apartamos porque no somos de este mundo. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús le pidió al Padre, si nuestra ciudadanía está en los cielos,
que no nos quite del mundo, que nos deje aquí en el mundo. ¿Por qué? Y yo creo que es por lo que dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, verso 1 en adelante, dice, Pablo le dice a Timoteo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? Yo creo que por eso es que Dios nos dejó en este mundo. ¿Por qué Dios nos dejó en este campo de batalla? Nos dejó en esta lucha. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Una misión. Sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra casa está en los cielos, pero dice, mientras tanto, que estemos aquí en el mundo, que estemos aquí en el campo de batalla, el Señor nos ha escogido para que nosotros como hijos de Él vayamos y prediquemos el Evangelio. Estamos aquí, que fuimos salvados, dice Pedro, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo con un propósito. Dice, ¿cuál es ese propósito? Anunciar las obras maravillosas del Señor. Para eso estamos en este mundo. Dios nos dejó con esta misión. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Pero este mensaje lo tenemos que ir a transmitir nosotros, los hijos de Dios, porque si no, ¿cómo van a saber que Dios los amó? Si no vamos nosotros a cumplir nuestra misión de ir y predicarles el Evangelio. Ahora, una cosa muy importante. Para predicar el Evangelio, para cumplir esta misión que Él nos ha dejado, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que no pertenecemos a este mundo, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Se tiene que ver que todos nosotros somos totalmente diferentes a los que viven en este mundo. Que somos diferentes a los que están en el mundo. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Por qué Jesús nos comparó con la sal? Porque la sal tiene propiedades. Y una de las propiedades que tiene la sal es preservar. Antiguamente, cuando no había neveras, no había freezer, no había congeladores, se usaba la sal para preservar. Si usted quería preservar un pedazo de carne y no tenía lugar frío, ¿usted qué hacía? Ponía sal. Y eso evitaba la pudrición. Entonces Jesús nos compara a nosotros con la sal. Ustedes son la sal. Porque ustedes como cristianos tienen la misma propiedad que la sal. Ustedes tienen la propiedad de preservar a este mundo de la corrupción. Somos nosotros, llevando el mensaje de Dios, que podemos preservar a este mundo de que se corrompa. También la propiedad que tiene la sal es que da sabor. Y nosotros con nuestras vidas tenemos que hacer que a la gente le guste conocer a Jesús. Que cuando la gente nos vea vivir a nosotros, diga, uy, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero vivir lo que tú vives. Tienen que ver, te tienen que gustar conocer a Jesús, porque la sal da sabor. Somos diferentes. Y como cristianos, nosotros no tenemos que ser como el diamante. Usted dirá, ¿el diamante por qué? ¿Por su brillo?
No, por sus muchas caras. No tenemos que ser como el diamante. Una cara para la casa, una cara para el trabajo, una cara para los vecinos, una cara para los amigos, una cara para la iglesia. Como el diamante. La gente se cansó de escuchar de Dios de personas diamantes. La gente no quiere escuchar a personas que hablen, pero no vivan lo que hablan. ¿Por qué? Porque son diamantes. Tienen una cara para cada cosa. Son como el camaleón. Según donde se encuentre, según la ocasión, cambia de color. Y la gente se cansó porque no ve la diferencia. Y la Biblia dice que los cristianos debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Entonces tienen que ver la diferencia de los que no son del mundo con los que sí son del mundo. Y nosotros no somos del mundo porque nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo. También Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? ¿Qué propiedades tiene la luz? Alumbrar, brillar en medio de las tinieblas. Por eso que nosotros, como la luz en este mundo, brillamos, alumbramos allí donde hay oscuridad. Alumbramos allí donde hay pornografía. Alumbramos allí donde hay borracheras. Alumbramos ahí donde hay adulterios. Allí donde hay infidelidad. Allí donde hay engaño. Somos la luz. Y por eso es que no participamos de esas obras porque somos diferentes. Somos la luz que alumbramos el camino y cuando llega la luz las tinieblas tienen que irse. Yo nací en un hogar cristiano y por mucho tiempo yo pensé que solamente yo marcaba la diferencia con los que no eran cristianos, con los que pertenecen al mundo, solo porque yo no tenía vicios. Yo pensé que era diferente a ellos porque yo no fumaba, yo no tomaba, yo no iba a las discotecas y yo más o menos tenía una vida correcta, una vida moral. Y pensé que con eso era suficiente para mostrarle al mundo mi cristianismo. Pero qué sorpresa que me llevé. Cuando conocí a otras personas que no eran cristianas, así como yo, que no eran cristianas, pero que tampoco fumaban, que tampoco tomaban, que tampoco iban a las discotecas y que más o menos llevaban una vida correcta. Entonces me pregunté, entonces, ¿cómo nosotros mostramos que somos realmente diferentes? ¿En qué cosas? ¿En qué nosotros mostramos que realmente somos hijos de Dios? Y aprendí entonces que no es solamente no practicar esas cosas externas, las cosas externas que no hacemos, sino también que lo demostramos cuando hay un cambio de corazón en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que todo lo malo, todo lo que contamina, sale del corazón. Por eso es que necesitamos un corazón nuevo. Y encontré en la Biblia entonces, cuando el mismo Jesús enseña muy clarito que debe haber una diferencia, que debemos actuar diferente con respecto a cómo actúan los que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia. Y Jesús lo habla tan clarito, tan específico, porque Él dice, así dice, ustedes hagan esto, pero no hagan aquello que ellos hacen. Hagan esto, pero no hagan aquello, porque ustedes son diferentes. Ustedes hagan esto porque ellos hacen todas estas cosas. ¿Quiénes? Los mundanos, los que son del mundo, los paganos. Y Jesús dice, pero ustedes no lo deben hacer.
Y le dije, Señor, ¿cuáles son esas cosas? Y fui a la palabra y entonces encontré 3 aspectos al menos de todos los que hay. 3 aspectos muy importantes donde Jesús nos enseña a ser cristianos, hombres y mujeres diferentes. Dios nos dice, ellos lo hacen, pero ustedes no deben hacerlo. Porque ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes no son de este mundo. Y lo primero que encontré es que somos diferentes porque en las situaciones difíciles confiamos en Dios. Somos diferentes a los del mundo porque en las situaciones difíciles confiamos en Dios. Y eso lo leemos en Lucas capítulo 12, versos 22 al 31. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario a lo que buscan y a lo que hacen la gente del mundo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Dejen de atormentarse. En la versión Reina Valera dice, la gente del mundo busca todas estas cosas. Porque la gente del mundo no confía en Dios. En medio de los problemas económicos, ¿qué hacen? Se desesperan, se amargan, le tienen miedo al futuro y empiezan a dudar y empiezan a pensar, ¿y qué será de mí? ¿Y qué pasará con mi trabajo? ¿Y qué pasará con mis hijos? ¿Y qué pasará cuando venga la crisis? ¿Y qué pasará? Y se turban y se preocupan y se afanan y se enferman. Pero Jesús nos dice a nosotros, tú, en cambio, no debes preocuparte. Más bien, tú lo que debes hacer es buscar primero el reino de Dios y todas esas cosas se te serán añadidas. Buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Algunos piensan que ir solamente a la iglesia. Ya fui a la iglesia, ya busqué el reino de Dios. Pero usted sabe que muchos que vienen a la iglesia no buscan el reino de Dios. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Porque el reino de Dios viene de autoridad, viene de gobierno. Buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios en tu vida. Primero, antes que cualquier otra cosa. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, lo primero que dijo, Señor, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino.
¿Cuántas veces usted hizo esa oración sin saber lo que estaba orando? Simplemente como un lorito repitiendo nada más. Venga tu reino. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Venga tu gobierno sobre mi vida. Buscar el reino de Dios es obedecer la palabra de Dios, es ponerla en práctica. No es solamente escucharla, es practicarla en todos los aspectos de tu vida. Todo lo que la palabra de Dios te enseña, cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, cómo ser un padre, cómo ser un hijo, cómo ser un trabajador, cómo ser un esposo, cómo ser una esposa. Practicar todo lo que Dios te enseña en tu vida, llevarla a la práctica de todos los días, en todas las áreas de tu vida. Buscar el reino de Dios es obedecer a Dios, es creerle a Dios. Por eso cada vez que tú tengas un problema, no le hables a Dios de lo grande que es tu problema, sino hablarle al problema de lo grande que es tu Dios. Amén. No le hables a Dios de tu gran problema. Háblale a tu problema de tu gran Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes fe que Dios es más grande que cualquier problema. Y entonces cuando tú haces esto, ¿qué te promete Dios? Cuando tú buscas el reino de Dios, en lugar de afanarte, en lugar de preocuparte, en lugar de atemorizarte, así como hacen la gente del mundo que no conocen a Dios, ¿qué te promete Dios? Que todas estas cosas se te serán añadidas. Amén. Amén. Entonces, como cristianos debe ser diferente. En medio de los problemas tú no te preocupas, no te afanas, sino que confías en Dios. Tenemos que demostrarle al mundo que somos diferentes, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y no nos regimos como el mundo se rige. Nosotros nos regimos por la voluntad de Dios, por los mandamientos de Dios, por lo que Él nos dice. Amén. El segundo aspecto que encontré que Jesús dice que tenemos que ser diferentes, es que tu actitud debe ser una actitud de servicio y no de ser servido. Una actitud de servir y no de ser servido. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante dice: entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, o sea, fue la mamá con sus dos hijitos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena, la mamá le dice a Jesús, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué mamá, no? Todas las mamás harían lo mismo, ¿no es cierto? No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 del favor que estaba pidiendo esta mamá, se indignaron contra estos dos hermanos. Empezaron a pelearse. ¿Y esto qué se creen? Mira, que traen a la mamá para que le pida el favor a Jesús. Empezaron a pelearse. Y Jesús los llama y les dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Diga, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre
no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes, dice Jesús, no deben vivir así. No deben vivir como el mundo vive. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús dice que ustedes no deben ser como los gobernantes de este mundo, no deben ser como los líderes de este mundo, porque ellos solamente ejercen dominio y señorío y se consideran grandes y poderosos, y entonces por eso creen que todo el mundo debe servirlos y que ellos puedan hacer lo que quieran con ellos, con sus súbditos. Pero Jesús le dice, eso lo hacen ellos, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Ustedes quieren ser grandes? Sirvan. Porque en el mundo todos quieren llegar a puestos altos, no para servir, sino para que ¿qué? Para que le sirvan y para explotar al que está debajo de él. Y Jesús dijo, esto entre ustedes no tiene que ser así. Porque si ustedes quieren ser grandes, dice Jesús, deben servir. O sea, totalmente lo opuesto a lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ustedes son diferentes. La ciudadanía de ustedes no está en este mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Ustedes son diferentes. Ellos quieren ser grandes para ser servidos. En cambio, ustedes van a ser grandes cuando sirvan. ¡Wow! Y Jesús nos da ejemplo de servicio cuando lavó los pies a sus discípulos. En Juan 13, verso 12, en adelante dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Yo soy maestro y señor. Pues si yo entonces, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¡Wow! Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor. Sí, es verdad, yo lo soy. Pero no voy a dejar de ser maestro y señor porque les estoy sirviendo. Los que sirven no dejan de ser lo que son. El pastor no deja de ser pastor cuando sirve. El esposo no deja de ser cabeza y autoridad cuando sirve a su esposa. Cuando la ayuda en la casa, con los oficios, con los platos, con los niños, no deja de ser autoridad. No deja de ser cabeza cuando sirve. Pero hay muchos hombres que piensan, ay no, yo no la voy a ayudar porque si no me va a tomar por tonto y después pierdo mi autoridad. El verso 17 dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Es decir, si nosotros servimos, vamos a ser felices. En cambio, en el mundo, ¿quiénes son los felices? ¿Los que sirven? ¿Los que lavan los pies a otros? ¿Será que en el mundo son felices los que se comportan como esclavos sirviendo? ¿Será que el mundo considera feliz a estas personas? ¿O más bien el mundo considera feliz a los que alcanzan puestos elevados en la sociedad, que no están para servir, sino para ser servidos? Que están para dominar,
que están para controlar, que están para imponer a los demás. ¿No será que en el mundo se busca eso? Pero los cristianos somos diferentes. Y los cristianos debemos servir a todos, sin importar si son inferiores en clase social, en rango, en edad o en cultura. Porque a nosotros muchas veces no nos cuesta servir a alguien que tenga una posición más alta que la nuestra. Dice, bueno, él es más que yo, está bien que yo le sirva a él. Pero cuando tenemos que servirle a alguien que está en una posición inferior a nosotros, tal vez en cultura o en educación o en clase social, Yo me acuerdo cuando éramos niños en mi casa, cuando mi mamá traía personas a que le ayudaran a planchar, a lavar la ropa, y muchas veces le ayudaban a hacer oficio en la casa. Tenía 6 hijos y necesitaba ayuda. Ella nos decía, escuchen, ellas vienen para ayudarme. Ellas no vienen para servirme. Ellas vienen para ayudarme, no vienen para servirme. Y mi mamá lo demostraba poniéndose a la par de ellos, planchando y lavando, porque ella decía, ellas me están ayudando. Yo no las tengo como una sirvienta, sino como ayudantes. Y cuando comíamos en la mesa, ellas comían con nosotros en la mesa. Nunca comían aparte. Nunca la dejaban sola en la cocina, ahí tirada, como regadas, porque ellas son las sirvientas. Nunca. Porque los cristianos somos diferentes. No nos comportamos como el mundo se comporta. Como cristianos debemos servir a todos y no ser servidos. El tercer aspecto que encontré donde Jesús dice que debemos ser diferentes es porque tú amas a los enemigos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo Jesús nos enseña? Ustedes no son del mundo, entonces ustedes no deben hacer lo que ellos hacen, ustedes deben hacer esto. Lucas capítulo 6, verso 27 en adelante. Pero a ustedes que me escuchan les digo, ¿cuántos están escuchando aquí hoy? A ustedes les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Esta es la regla de oro. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo tú quieres que te traten a ti? Bueno, tú tienes que tratar a los demás de la manera que tú quieres que te traten a ti. Y ahí empieza el Señor. Verso 32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Y ahí viene, ustedes por el contrario, digan, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso aún con los ingratos y malvados.
Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Jesús dice, amen a sus enemigos. Pero nosotros cuando escuchamos la palabra enemigo, es como que ese enemigo está muy lejano. Es como alguien que nosotros nunca vamos a llegar a ver. Tal vez decimos que nuestros enemigos son los terroristas, son los que ponen bombas allá en el Medio Oriente, es la gente que está allá muy lejos. Y entonces, claro, amen a mi enemigo. Uy, sí, me es fácil amar a esos terroristas porque como nunca los veo, nunca hablo con ellos, son mis enemigos. Pero un enemigo puede ser alguien que esté muy cerca tuyo. Puede ser alguien que te odie. Puede ser alguien que hable mal de ti. Puede ser alguien que te maltrata. Puede ser alguien que te maldice. Y ese alguien puede ser un familiar. Y ese alguien puede ser un compañero de trabajo. O puede ser tal vez un hermano aquí en la iglesia. Para la gente que pertenece a este mundo, amar a su enemigo es una locura, es un imposible. Por eso cuando usted lee este pasaje con gente que no es cristiana, dice, eso es imposible, eso nadie lo puede hacer jamás, eso está ahí escrito, pero nadie lo hace. Es una locura, no lo pueden entender. Es una utopía. Te pregunto, a ti como cristiano, ¿te es imposible? Te pregunto, ¿dónde está tu ciudadanía? ¿Te estás rigiendo por los valores del cielo o te estás rigiendo por lo que el mundo te enseña? Porque Dios nos manda a los cristianos, a sus hijos, a ser diferentes, porque nosotros no somos del mundo. Entonces tú jamás vas a encontrar en el mundo a alguien que ame a otro que no le ama. Pero para nosotros que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, sí es posible amar al que no nos ama. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Señor. Y cuando entró a nuestro corazón, Él cambió nuestro corazón. Cuando Él entró, ya trajo su amor con nosotros, derramó el amor de Dios en nuestros corazones y aún nosotros por eso podemos perdonar, por eso podemos amar, por eso podemos hacerle bien al que nos hace mal. En los matrimonios, ¿cuántas veces quisiéramos mandar a la esposa o al esposo y sin embargo, ¿qué hacemos? Perdonamos. Eso es lo que pasa comúnmente en un matrimonio. Tienen una pelea entre ellos y la esposa se enojó mucho, hirió al esposo y ahora le pide al esposo, por favor, ¿puedes sacar la basura? Y el esposo le dice, sí, que te la saque tu mamá. ¿No? Pero nosotros podemos ahora. Me trató mal, me hizo mal, me pide sacar la basura. Ok, mi amor, yo te saco la basura. Podemos hacerlo. Porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Dentro de la iglesia, ¿cuántos hermanos no se hacen el mal el uno contra el otro? Que no se saludan, se dejan de hablar. Pasan uno por al lado del otro y no se reconocen. Pero nosotros que somos cristianos, vivimos en el reino de Dios, tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿qué hacemos? Nos perdonamos, nos reconciliamos, nos amamos, podemos estar juntos. ¿Por qué? Porque si decimos que amamos a Dios, también amamos a nuestros hermanos. Porque si no, la Biblia dice que somos mentirosos. Porque dice, ¿cómo dices que amas a Dios y no que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien ves? Eres un mentiroso. Si amas a Dios y no amas a tu hermano, es mentira. Ni amas a Dios ni amas a tu hermano. Entonces, si uno actúa como el mundo actúa, ¿qué hace? Como no quiero verte más, como me hiciste daño, no te quiero saludar más, me voy de la iglesia para no verte más. Pero eso, ¿qué es lo que hace? El mundo hace eso. No los hijos de Dios. Por eso Él dijo, ellos hacen estas cosas, pero ustedes no lo deben
hacer. Amén. Para terminar, te pregunto, ¿eres diferente como cristiano? ¿Qué tan diferente eres a los que son de este mundo? ¿Qué tan diferente eres a tu familiar que no conoce a Dios? Si tú igual te afanas, igual te preocupas por la comida, por el vestido, por tu futuro, de la misma manera que lo hace Él, porque Él no confía en Dios, pero tú haces lo mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tan diferente eres a tu compañero de trabajo? Que él quiere llegar a tener puestos altos para que todo el mundo lo sirva, para preponderarse, para usar a los demás y que los sirvan y no para servir. Y si tú quieres hacer lo mismo que él, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué tan diferente eres a las personas que solamente aman a los que lo aman? Que solamente le hacen bien a los que le hacen bien. ¿Qué diferencia hay con ellos? Por eso yo te animo, después de haber escuchado esta palabra, que así como Dios me habló a mí, también te haya hablado a ti. Que uno piensa que tal vez por cosas exteriores nada más demostramos que somos cristianos, porque no tenemos vicios y etcétera, pero nuestro corazón está corrompido. Tenemos que tener un nuevo corazón, tenemos que ser limpios, nacer de nuevo. Tenemos que hacer que nuestro familiar, que nuestros amigos del trabajo, al vernos, quieran a Jesús. Quieran tener lo que nosotros tenemos, que nos vean diferente, que nos vean como la esperanza que ellos necesitan. Porque todo está corrupto, porque todo está malo, porque todo está podrido. Pero ahí viene la sal, ahí viene la luz del mundo. Y marca la diferencia. Amén. Amén. Y nosotros como iglesia marcamos la diferencia. Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Ponte de pie. Gracias, Jesús, por enseñarnos. Gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, que cuando la leemos tú nos alumbras el entendimiento y podemos conocer mejor cuál es tu voluntad para nosotros. Y hoy estamos dispuestos, Señor, a marcar la diferencia. A como tú nos dijiste, Señor, ser sal y ser luz en este mundo. Llevar la luz al mundo. Llevar la sal a la tierra. Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, y como iglesia vamos a hacer luz. Vamos a llevar el evangelio. Señor, sabiendo que lo que vamos a decir es lo que estamos viviendo. Que lo que predicamos es lo que vivimos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón. Si te ha bendecido, dale like y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar la luz de Dios a más personas. También te invitamos a apoyar esta obra con tu donación. Tu ayuda nos permite seguir predicando la palabra de Dios y alcanzando más vidas para Cristo. Y si estás cerca, no dudes en visitarnos. Sería un gran placer conocerte en persona. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga.